Hola, hola con todos. Estamos en una nueva producción de Hackeantes. Tenemos aquí a nuestra querida Florencia, a Silvana y a Magus, que es de una empresa prima, socia estratégica de Hackeantes. Nos encanta estar en este momento con un tema que cada día tiene más fuerza. Es un tema que implica acercarse a una realidad y la realidad de la necesidad de equilibrar relaciones y resultados. Resultados laborales y relaciones interpersonales. Y las relaciones interpersonales, inexorablemente tenemos que hablar de la vida de pareja, la vida como padres, como hijos, como hermanos. Estamos aquí para hablar y obviamente para tener las experiencias como madre, como madre, también como madre de un perrito, claro, ¿no? Sí, es solo del perrito. Y yo también como yo soy padre, ¿no? En mi relación actual no tengo hijos, pero yo tengo 4 hijos en mi primera relación, así que puedo hablar de las dos relaciones y qué significa el equilibrio. Así que mi querida Magus, comenzamos diciéndote, verás, y yo quisiera comenzar con una frase, a ver qué les parece. Dice, el éxito en un rol no invalida el fracaso en otros roles. Entonces, ¿qué te parece esta frase, mi querida Magus? Y podemos empezar a hablar. Gracias, Dieguito. Qué lindo poder compartir con ustedes de esta mañana. Creo que el tema que han propuesto para conversar es súper fuerte. Apenas escucho la frase de Dieguito a mi mente, sin duda viene la maternidad. Y creo que esta palabra tanto a hombres como a mujeres nos atraviesa y sin duda nos cambia. En la previa de la grabación de este podcast conversábamos de cómo los tiempos han cambiado, o sea, los tipos de padres, madres que tuvimos y los que somos ahora. Y veíamos la importancia de vernos como seres integrales, porque sin duda todo lo que tú eres como persona termina impactando en tu parte laboral, y al ser seres integrales es muy difícil separar como estos dos roles, ¿no? Yo te decía, la maternidad viene a mi mente porque es algo que yo empezaba a transitar hace no mucho tiempo. Yo tengo un pequeñito de un poquito más de un año, y cuando yo hablo de cómo esto ha cambiado en mi vida, tanto para bien como para mal, lo positivo, lo negativo, creo que es un punto que se analiza mucho ahora porque de tu parte personal obviamente trasciende la parte laboral. Yo les contaba esta visión que tenemos nosotros en Prestro, que es donde yo trabajo. Nosotros aportamos a las organizaciones desde un tema muy técnico porque hacemos estudios de cómo se sienten sus colaboradores en el trabajo, cómo es la cultura, el grado de bienestar que tienen. Tratamos de que todos estos conceptos humanos se conviertan en un indicador para que la organización lo pueda gestionar. Entonces, yo les contaba que hemos visto cómo en estos años han madurado mucho en las organizaciones esta parte de ver a su colaborador, no solo desde la parte numérica, no solo desde la parte productiva, sino de entenderle. Entonces yo les decía, nosotros vemos ahora cómo en estos estudios las empresas ya incluyen otro tipo de información, como por ejemplo, no ya solo saber si es hombre o mujer el que responde o si está con nosotros tantos años, sino más bien tratar de entender a su colaborador desde esta parte más emocional, esencia, es papá, no es papá, decidió no ser papá o no ser mamá. eh, Quizá por algo no pueda ser papá, pero si quiere, o como decíamos, tiene una mascota y considera que es su hijo. Entonces, yo veo como esta búsqueda de la esencia humana enriquece a las organizaciones, y yo creo que eso es algo que deberíamos promover, y creo que es algo chévere para la conversación del día de hoy. Gracias, Maus. Obviamente contando con toda tu experiencia desde el punto de vista de madre y el punto de vista de ejecutiva y una persona que se ha dedicado al ámbito organizacional. La otra palabra que nos saltaba acá y que le voy a invitar a Silvanita que nos cuente y que nos explique, porque tras cámaras también estábamos hablando de esto. ¿Qué es eso del equilibrio? ¿Cómo entiendes el equilibrio, mi Silvanita? Bueno, yo les comentaba que siempre tengo mi voz media ronca. Les comentaba que siempre nos piden estar en equilibrio, ¿no? O sea, como bien por acá y bien por acá, bien equilibrados de alguna manera. Sin embargo, justamente en este buscar la esencia, me llegó un concepto que a mí me parece súper lindo, que es el tema de estar en armonía.
¿Qué quiere decir estar en armonía? En tener en tu vida lo que necesitas para estar en bienestar. Ponía como ejemplo, de pronto, este rato, no sé, para ti de pronto está bien ir al gimnasio, no sé, 5 veces al día, y de pronto para Magus está bien descansar porque está agotada por el tema de la maternidad. Es solo un ejemplo. En resumen, es justamente encontrar lo que necesitamos para estar en bienestar, y sobre todo, yo diría, es estar conscientes que somos seres únicos. Lo que está bien para mí no está bien para Diego, no está bien para Magus, no está bien para ti. Entonces, primero empezar por ahí. Tú hablabas de la esencia. Y yo creo que únicamente te contactas con la esencia cuando ves al ser humano y no ves al colaborador, o no ves a la persona tras incluso una etiqueta, porque muchas veces nos ponen etiquetas. Entonces yo creo que para ver la esencia tienes que ver al ser humano. Y ahí puedes descubrir realmente lo que esa persona necesita para estar en armonía. Justo con lo que dices, creo que también estamos viviendo en un mundo en donde hay mucho esto de como un poco los deberías, ¿no? Como que, ok, entonces, ¿qué es de equilibrio? Entonces tienes que tener una vida en donde tengas tu trabajo, en donde tengas tu familia, en donde seas buena mamá, en donde hagas ejercicio y no te descuides. Y creo que todo eso, o sea, esa búsqueda que todo el mundo tiene de tener un tipo de equilibrio, más bien nos desequilibra. O sea, ¿quién en el día tiene 50 horas para cuidarse, hacer ejercicio, prepararle la comida a los hijos, si es que hay hijos, o atender a, no sé, a la pareja o a las mascotas, o atenderte a ti, también llegar a funcionar en el trabajo, dejar cosas que pasan en casa para poder ser funcional en el trabajo, dejar cosas que pasan en el trabajo para poder ser funcional en casa, divertirte? O sea, realmente creo que esta parte del equilibrio está siendo como muy usada como algo en donde todos también tenemos cierto tipo como de presión, de que tenemos que encontrar algo así, y la verdad creo que a veces eso nos lleva un poco más al desequilibrio, y como justo tú decías, Silvi, o sea, es algo tan de tu esencia humana, ver qué te hace bien a ti, que solo uno sabe lo que es un equilibrio para cada uno, ¿no? No sé cómo lo ven. Sí. Excelente, gracias, Flore. En el caso nuestro, tanto Flore como quien les habla, trabajamos en proyectos de apoyo emocional a organizaciones importantes de aquí del país, y es muy notorio encontrar o darnos cuenta que cada vez más las organizaciones, como poníamos hace un momento, ponen énfasis en la necesidad de cuidar de manera integral a la persona. Y entonces resulta que en nuestras atenciones psicoterapéuticas hay empresas que no tienen la necesidad, digamos, no tienen la obligación de cuidar la parte emocional o mental de los colaboradores, sin embargo lo hacen. Tú nos estabas comentando un poco, Magus, cómo se generan mejores resultados cuando cuando hay una visión integral de la persona, y no solamente esperamos que genere resultados en función de indicadores o de tiempos de cumplimiento, y en donde se toma en cuenta también la persona, ese ser humano que puede ser un padre, una madre, un hijo, y donde esa parte que no se veía antes. Cada día más hay leyes ya que están apoyando esto, a la salud mental, al equilibrio emocional. En tu ámbito netamente de acercamiento estadístico, ¿qué descubres hoy por hoy que está pasando y que puede ser una buena noticia también para las organizaciones? Chévere, Dieguito. Sí, lo que nosotros hemos visto en estos últimos años de este gestionar de indicadores organizacionales y KPIs, vemos mucho desde las áreas de talento humano, esta búsqueda, como decíamos, de esta parte emocional. Yo veo con mucha alegría cómo las personas en las áreas estratégicas de recursos humanos buscan alternativas, buscan buenas prácticas. Ustedes deben mirar en redes sociales como LinkedIn, como TikTok, los que consumimos este tipo de contenidos, vemos que se habla mucho del bienestar, y este bienestar que ya no trascendió, no se quedó en la parte personal, sino trascendió a la parte organizacional. Por eso esta necesidad de buscar programas de bienestar integral, de salud mental, de salud emocional. Entonces, esta búsqueda constante de qué más hacer, creo que es lo que enriquece la gestión de estas áreas de talento humano, de trabajo social. Vemos cómo esta interacción con los indicadores que puede tener el médico ocupacional o el área de seguridad y salud ocupacional aportan a un todo. Y creo que este todo
es esto de ya no solo generar un número en frío, o sea, no solo lanzo una encuesta de clima laboral y puedo tener un indicador de la satisfacción que tienen mis colaboradores con sus factores del trabajo, sino involucrarme mucho más como su empleador, o sea, saber el porqué de este número. Por ejemplo, una buena práctica que nosotros tenemos es en este tipo de estudios, sumamos un indicador que es el estado emocional. Inicialmente lo veíamos como un tema técnico, porque al preguntarle cómo se siente en el momento que responde la encuesta que le hace la empresa, que le hacemos nosotros, podíamos correlacionar un poco la tendencia de sus respuestas. Pero claro, este indicador es tan rico porque le damos a la organización no solo los indicadores de clima laboral, sino le decimos cómo se siente su gente en un día cotidiano de trabajo, o sea, cómo está su emocionalidad. Yo les decía también en la previa, en esta conversación tan interesante que teníamos, que si logramos sumar indicadores como estos, que no solo sean cuantitativos, sino cualitativos, creo que vamos a tener esta parte integral que buscamos en las organizaciones. Y yo les decía también que hoy por hoy, el hecho de tener una cultura laboral fortalecida o de garantizarte como empleador, ser una buena marca, que las personas quieran quedarse trabajando contigo, data mucho de estos esfuerzos que tú hagas. Creemos que los empleadores que se dan cuenta del impacto que tienen estas acciones en su día a día, ven también cómo la productividad va de la mano, lo que tú decías, del resultado, el indicador. Entonces, yo les diría que por ahí va el futuro. O sea, creo que continuar trabajando en el bienestar, en el tema de salud mental y buscar estos espacios que quizá no son 100% responsabilidad del empleador. Pero si nos damos cuenta de que de estos espacios depende mucho cómo se siente el colaborador y cómo funciona y cómo responde en el trabajo, vamos a tener empresas mucho más exitosas todavía. Extraordinario. Yo ahí lo que quería agregar es que creo que recién se está viendo mucho esto de que la parte emocional, las emociones son lo que nos mueve. Entonces, naturalmente, si es que justamente dentro de todos estos estudios, dentro de los indicadores que sacas, ves a gente que está, no sé, quemada, que tiene burnout, que vive en estrés. Son personas que van a empezar a desarrollar un estado constante de estar en hiperalerta, de estar en angustia, de estar todo queriendo resolver rápido. Van a cometer más errores, van a tener, digamos, una percepción mucho más como hasta distorsionada de uno mismo. O sea, solo pensemos cuando estamos tal vez agobiados por algo que no estamos terminando de resolver. ¿Cómo resolvemos el resto de cosas? No es lo mismo hacerlos desde un lugar de regulación que desde un lugar de total desregulación. Entonces, me parece súper importante esa parte de que se empiece a darle esa importancia de, a ver, cómo yo me siento va a generar cómo yo estoy haciendo las cosas. Y a veces creo que en las organizaciones se espera mucho de que, ok, a ver, la profesionalidad, entonces tenemos que dejar las emociones aquí a un lado, los problemas aquí a un lado, pero como la esencia humana que tenemos es que no podemos dejar de sentir. Sí podemos buscar alguna estrategia, tenemos herramientas cognitivas, organizacionales, de todo que nos ayuda a lograr enfocarnos, pero no podemos dejar de sentir y dejar de lado lo que sea que estemos experimentando en ese momento, venga de casa, venga del trabajo. Entonces me parece que eso es parte de realmente un equilibrio clave, que las organizaciones sí se enfoquen en esa parte. Sí, justamente tomando lo que decías, Magus, yo creo que sí, como tú dices, los indicadores siempre van a ser importantes porque miden la gestión. Y yo sí pienso que estamos en una etapa de transición donde cada vez más se habla del bienestar organizacional. Y es por eso que tanto Prestro como nosotros tenemos como varios proyectos en bienestar. Y yo sí quiero decir con alegría que hay cada vez más organizaciones que se van uniendo a este movimiento, por así decirlo, porque se dan cuenta que los indicadores son súper buenos, pero de alguna manera tenemos que ver qué hay detrás de ese indicador. Yo diría que es como humanizar estos indicadores y solo ahí van a ver qué es lo que necesita cada persona. Yo tengo el gusto de compartirles que con Hackeantes tuvimos este fin de semana un programa con un cliente lindísimo que tenemos hace algunos años, que tiene ya muchos años. Ahí Diego les acompañamos, pero en esta ocasión fue un programa enfocado a
padres, madres, hermanos, hijos de personas que tienen alguna discapacidad. Ellos son cuidadores. Entonces fue súper interesante escucharles, o sea, escucharles cómo es para ellos luego de una jornada de trabajo súper agotadora, llegar y tener que ir a ver qué pasó con las terapias del hijo en este caso, qué pasó con la medicación, cómo está, y lidiar con eso de que ahora necesito estar siquiera un momento con esa persona que tanto me necesita. Entonces yo decía, ¿cómo les puedes dar un tip o algo a papás, mamás, si es que no ves esa historia real que vive cada uno? O sea, definitivamente no les puedes decir nada si no sabes su historia. Entonces yo más bien ahí decía, yo creo que ahí lo importante realmente es el trabajo personal de cada persona, porque la única persona que va a saber qué es lo que necesita es cada uno. Y en base a eso definir, yo creo que ahí es importante cuando ya hacemos este trabajo personal, podemos estar más claro incluso qué prioridades voy a poner. Y al poner prioridades no quiere decir que hago una cosa y dejo de hacer la otra, sino que realmente saber qué movimientos necesito hacer en la vida para poder abarcar lo que quiero abarcar. Y ahora me pasó algo un poco chistoso hasta cierto punto, porque claro, ya teníamos esta reunión y justo hoy comenzaba el vacacional de mi hija y él la corredera de siempre y todo. Y un rato algo dije y mi hija me dice, ¿por qué eres tan dura conmigo, mamá? Le digo, mi amor, porque realmente estoy apurada y no me gusta estar en correderas, no me gusta que tú llegues tarde, no me gusta que yo llegar tarde, y lo que sí te puedo decir es que eso no es bueno para la familia. Entonces tenemos que hacer algo diferente, tenemos que realmente buscar qué herramientas podemos obtener para que tú llegues puntual, yo llegue puntual y luego estamos todos tranquilos. Digo, creo que te voy a poner en el Expreso el próximo año. No, mami, tenemos que hablar. Bueno, pero hay una opción, vamos a hablar. Muy bien. Gracias, Silvanita. Cabalmente, dentro de las experiencias que hemos tenido tanto con Florencia y con Silvanita, que maneja toda la parte, llamémosle así, logística para este proyecto, hay otro proyecto dentro de esta misma empresa, no sé si poder decir el nombre, ¿qué me dicen? ¿Si puedo decir o no? No sé. Bueno, pero en todo caso es un proyecto en una empresa financiera. Una empresa que tiene un proyecto muy bonito. Dice, tú cumples 18 años en la organización y te damos un retiro de 2 días donde vamos a trabajar sobre tus proyectos personales de vida. Entonces es algo espectacular, porque mucha gente dice, ya, a los 18 años de aquí me van a votar. No, te vamos a decir que puedes tener muchas otras cosas más ya a título personal, o si quieres quedarte hasta que te jubiles 20, 30 años, la organización no te va a votar, a menos que tú deseas salir. Entonces es una experiencia tan maravillosa donde la gente empieza a organizarse, ahí sí, y ahí vemos el tema del equilibrio, vida personal, vida familiar, vida personal familiar y vida laboral. Y hay tantos proyectos de la gente dicen, a ver, yo no voy a esperar salir y voy a empezar a hacerlo. Y encuentras algo muy bonito, que es el bienestar integral de la persona. Entonces, las organizaciones es interesante cómo están cada vez más preocupándose, porque si la persona que está bien, se siente bien consigo mismo, produce buenos resultados. De tal manera que hay muchas personas que dicen, mira, nunca he hecho yo un plan de vida. Ya es hora de hacerlo. Ya tienen sus 50, sus 55, 60 años, dicen, ya, ahora sí, voy a hacer este plan de vida y voy a incluir un montón de roles. El rol de la salud, el rol del bienestar completo, el rol de ser padre, de ser hijo, roles de tipo hasta espiritual, hablando espiritual, la vida interna, y la gente se revive. Este lugar, el cual es una empresa muy importante que ganó el Great Place to Work, por si acaso, ahí doy una pista. Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué gana el mejor lugar para trabajar en el Ecuador? ¿Cuál crees tú, mi querida Magus? ¿Por qué tú que tanto manejas tanto tiempo las organizaciones? ¿Por qué una empresa crees que se gana ese Great Place to Work? Es una buena pregunta. Y les cuento que siempre cuando hacemos estudios, obviamente lo importante, como siempre proponemos nosotros también, es no solo quedarte con el número, sino qué vas a hacer con este número. Y el cuestionamiento también desde el lado del cliente, del usuario de recursos humanos es, ¿y qué hago? O sea, tú dime como experto con estos hallazgos, habiendo correlacionado estos factores, ¿qué es lo que debería hacer? Entonces,
yo creo que la clave está en una palabra y la palabra es involucrarse. Creo que ese es el resumen, porque claro, tú ya sabes que el compromiso, el trabajo en equipo y el liderazgo está mal en tu organización. Eso te dice el número. Pero ¿cómo vas a solucionar esto? Involucrándote. Entonces, trabaja con tus líderes activamente. Este tipo de encuestas son solamente el inicio del proceso. O sea, es una encuesta de clima laboral o un termómetro de bienestar o de condiciones de trabajo. Es como una ventana. Entonces, tú abres esa ventana, le das oídos a la voz de la gente y lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Es como siempre ponemos el ejemplo de me voy al médico, me hago los exámenes y luego no hago el tratamiento. Entonces, creo que podemos usar esa misma analogía para las realidades y este tipo de realidades en las organizaciones. Les decía yo que la solución es involucrarse porque ustedes nos cuentan de esto tan bonito que trabajan con este cliente. Entiendo que en Hackeantes lo hacen con muchísimas organizaciones que están preocupadas por este tema del bienestar integral de sus colaboradores. Yo les diría que si vemos en el clima laboral que el indicador de compromiso de trabajo en equipo, el ponerse la camiseta que nos decían siempre, ¿no? Está bajo. Sí. Es porque eres un empleador que no conoce a la gente, o sea, no te has involucrado en saber qué le pasa. Como decíamos en un principio, esto de la salud mental es imposible no llevarlo al trabajo. Nos decías, Flor, yo no puedo llegar a la puerta de la organización y decir, bueno, voy a dejar todos mis problemas y esta carga psicológica que llevo como una mochilita en la puerta e ingresar a mi lugar de trabajo. Es imposible. Entonces, yo creo que si logramos analizar las realidades que tienen nuestros colaboradores en las condiciones en las que trabajan, si logramos saber y identificar estas personas que están viviendo una crisis, que se están divorciando, que tienen un hijo, una mamá, un papá enfermos, que están enfermos, quizá hay personas que para no perder su trabajo, no afectarlo, no hablan abiertamente de lo que les está ocurriendo. Sí. Entonces, hay mecanismos, por supuesto que hay muchos mecanismos. Esas creo que son las herramientas y técnicas innovadoras que pueden trabajar los equipos de salud y de talento humano, ¿no? Llenar una ficha social, encontrar una forma en la que la tecnología también te ayude para esto. O sea, puedes hacer una encuesta interna que puedas estandarizar en donde las personas puedan compartirte lo que les pasa. O lo que decíamos, este servicio tan lindo que tienen ustedes que es el Psicólogo in Company, en donde puedes tú tener un espacio que sea para ti, en donde un terapeuta profesional te guía, te pregunta qué es lo que te pasa, te ayuda a hacer un plan de acción. Entonces, creo que todas estas iniciativas sumadas terminan en un resultado que es esto de tener un buen indicador en tu encuesta de clima laboral, ser un lugar saludable para los colaboradores, porque muchas veces y se habla, y esta palabra es feísima, pero se usa mucho ahora, que es el tema de la toxicidad. Entonces se habla ya de culturas tóxicas. Culturas que reciben colaboradores en equilibrio y de repente con sus malas prácticas o estas cosas que han omitido trabajar terminan enfermando. Entonces creo que la suma, como repito, de estas buenas intenciones como empleador, de estas acciones positivas, van a lograr que tú tengas un plan de acción que te lleve a ser un lugar saludable de trabajo. ¿Por dónde empezar? Sí, midiéndote, porque en el fondo, como siempre nos dicen, sin algo que puedas medir no puedes mejorar. Solo lo que se mide se puede mejorar. Entonces, yo creo que la parte del arranque, el inicio, sí es medirte, sí es, como les decía yo, abrir esa ventana para que la gente pueda dar su opinión. Porque si vas a trabajar sobre supuestos, tampoco vas a tener éxito. Claro. Entonces, estos temas técnicos, los estudios organizacionales te dan el punto de partida, pero como repito, el compromiso que tú tengas como colaborador de involucrarte, creo que es lo que te lleva a tener o no éxito. Sí, yo quería agregar ahí en esa parte que, o sea, es esa responsabilidad compartida, ¿no? Entre la organización y el colaborador, porque también la organización puede crear todos estos programas maravillosos, puede tener toda una planificación en cuanto a temas de bienestar, pero también sí
depende mucho de qué tanto lo va a aprovechar, ¿no? La persona y qué tanto está en condiciones de aprovecharlo. Me refiero a que, como hablamos, cada persona tiene su mundo interno. Entonces, creo que sí depende de cada uno que pueda tratar, como aprender a identificar cuáles son sus necesidades también. Porque puede ser, sí, como hacemos pues algo muy general, la empresa está trabajando, no sé, vamos a trabajar en estrategias para prevenir el estrés. Pero no sé, tal vez la persona ya está mucho más allá, ¿no? O sea, tal vez la persona ya tuvo algunas crisis de algo, entonces esa persona va a estar enfocada en otro aspecto, va a estar necesitando algo más, no ya en una prevención, sino que ya va a estar necesitando una intervención. Entonces ahí creo que recae esa importancia de detectar realmente, conocerles, ¿no? Qué está pasando en la vida de los colaboradores hasta cierto punto, ¿no? Y en esa parte me parece también relevante aprender a identificar cuáles son las necesidades, porque así como nosotros sabemos, siempre lo comparo con la parte fisiológica, porque creo que todos podemos darnos cuenta cuando tenemos sed. Entonces nos damos cuenta que tenemos sed, o nos damos cuenta que tenemos hambre, nos damos cuenta que tenemos sueño. ¿Y qué hacemos? Claro, atendemos eso. Ok, voy a tomar algo, voy a comer algo, voy a ver cuándo puedo descansar. Y creo que en esta parte de salud mental, en la parte de nuestra vida emocional es mucho más difícil. O sea, es algo tan poco concreto, es algo tan subjetivo, exacto, que es muy difícil identificar como, ahorita tengo una necesidad de conexión, de conectar con alguien, o ahorita tengo una necesidad de más bien de estar a solas, o de más bien sentirme acompañado, de sentirme comprendido, de sentirme de tener mi propio espacio. O sea, esas son cosas que no normalmente, digamos, no le damos mucha importancia o mucha luz, sino que estamos como muy, muy expuestos al otro, ¿no? Como que a lo que es más concreto, y tal vez por ese lado las organizaciones puedan como hacer este diagnóstico un poquito previo antes de empezar a ofrecer, ¿no? Como todos estos programas, pero claro, al mismo tiempo también creo que es un trabajo muy muy interno, ¿no? De ver, también saber pedir ayuda, también saber decir, estoy con este problema, me está pasando algo, como que no sé, tengo que ir a llevarle a mi hija esto, me pasó esto. Entonces como que también hablarlo, también pedirlo y ver qué se puede recibir, ¿no? Gracias, Flore. Tal vez como para ir dando también un poquito más de complemento a la conversación que estamos teniendo, dejo planteado un par de preguntas. La una sería, ¿cuáles creen que serían las causas para la generación de un desequilibrio de vida personal y vida laboral? ¿Y cuáles podrían ser unas alternativas? Alternativas de solución, tanto desde lo personal individual, desde el hacerse cargo, hasta también de hacerse cargo como organización. A ver, vamos a cuidar también a las personas que son parte no solo ¿cómo llamamos esto? Del número de empleados que tengamos, sino de esos seres humanos que están ahí. ¿Cuáles serían las causas de ese desequilibrio? ¿Cuáles serían las alternativas para ayudar a que estas personas podamos salir de ese desequilibrio? Ahora, ¿qué les parece si nos ponemos a pensar un poquito? Y hacemos un chiquicorte y hacemos una buena idea de, a ver, ahí le vamos a dar un montón de razones y un montón de alternativas. Bueno, yo creo que las causas sigue siendo la falta de conocimiento personal, o sea, empezando por cada ser. Yo creo que sí es importante trabajar primero en nosotros mismos como para ir definiendo qué es lo que queremos en nuestra vida y según eso ir accionando lo que necesitamos para conseguir lo que nos hemos planteado. Y creo que a nivel institucional pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que eso que menciona Magus es súper importante, o sea, primero tener esos indicadores, porque sí, te dan una mirada de lo que está pasando. E incluso yo creo que es súper importante porque eso hace que sea sostenible en el tiempo. Es la única manera de saber si estás mejor o peor que antes o en dónde debes hacer los ajustes. Entonces, y aparte también qué presupuesto necesitas, porque hay que hablar de presupuestos cuando hablas de una organización. E incluso al ver qué es más rentable. O sea, si invierto en este programa, resulta que sí veo resultados positivos y entonces va por ahí la inversión. Entonces, yo creo que es siempre como mirarnos primero como seres humanos si hablamos a nivel personal y también como instituciones también mirar qué está pasando en la empresa, ir midiendo para luego ir planificando lo que necesita cada ser humano y cada empresa.
Gracias, sí, gracias. También de pronto, Magus, ¿algunas otras causas? ¿Cuáles crees tú que sean las generadoras del desequilibrio? Creo que también como colaboradores, como seres humanos, como personas, tenemos que hacer nuestra mea culpa también. Creo que hay un tema de conciencia social, porque claro, tampoco el empleador es responsable al 100% de cómo yo me siento en el trabajo. Si ya sé que estoy enfermo, estoy comiendo mal, que mi nutrición no es la ideal, como decíamos, necesito hacer ejercicio porque he subido de peso, porque es tan sencillo y algo tan práctico como calcular tu índice de masa corporal, por ejemplo. Puedes hacerlo con una aplicación en internet y apersonarte tú mismo como ser humano de lo que estás viviendo y de lo que estás transitando con esta conciencia que yo les digo. Entonces creo que esta parte personal que nosotros llevamos como colaboradores a las organizaciones también es importante. Creo que es como un llamado a la acción, es como, ¿qué estoy haciendo yo? Porque si yo solo quiero pararme en la puerta de la organización y que la organización me haga feliz, tampoco estoy siendo parte o poniendo mi parte dentro de este equilibrio que buscan las organizaciones y en el ámbito empresarial. Creo que también hay un tema, y me pasa a mí muchísimo, sin duda a ustedes también, y es como esta propuesta de mucha información. Creo que las redes sociales nos acercan a un mundo de información en donde también estás obligado a discernir que sí, que no, que para ti es importante y que no. Y creo que esa podría ser otra causa y es como esta era que vivimos de muchos datos. Creo que está en nosotros poder tener como un plan de qué sí me involucra y qué no. Y sin duda ese es un plan personal, en donde la organización sí tiene su parte, pero no es el responsable. Entonces creo que por ahí también podríamos empezar a analizar esto. Yo diría también que cuando ya una situación personal se desborda, es en donde, como lo decía Flor, es el hecho de poder levantar la mano. Ahora, si mi organización no tiene un espacio en el cual yo pueda levantar la mano, ahí es donde los dos problemas se juntan. Y hablábamos yo les decía, mi recomendación es partan de un indicador, sí, pero hay muchas otras cosas que las organizaciones pueden hacer, no necesariamente algo como muy formal o muy técnico, como lo decíamos, sino crear un espacio, hacer un conversatorio como el que estamos teniendo hoy con tus colaboradores. Y creo que en este punto hay alguien en la organización que tiene un rol importantísimo, que es el líder, que lo veíamos hace un momento. Entonces, ahí también hay un trabajo que debe hacer la empresa, y es modelar un perfil de liderazgo ideal. Ustedes saben, el liderazgo es tan fuerte. Nosotros de los estudios que hacemos, no solo en Ecuador, en América Latina, vemos que cuando hablamos de clima laboral o de cultura, el 72% de los factores que se estudian en este tipo de diagnósticos dependen del líder. Entonces, cuando tú ves el informe de clima laboral, dices, claro, está baja la comunicación, el trabajo en equipo, el reconocimiento. ¿Quién hace o quién ejecuta estos factores dentro de la organización? Es el líder. Ahora, si hemos desatendido al líder, sin duda eso es lo que nos rebota como organización. Entonces yo diría que otro de los planteamientos que debemos tener desde las organizaciones es cómo cuidar todos los públicos. El colaborador natural, digamos, o normal, pero también todas las personas que tienen personas a cargo. Porque sí o sí ellos están también siendo responsables de lo que comunican, cómo lo comunican, de lo que transmiten. Entonces creo que también como organizaciones, además de generar los espacios, de dar la apertura para hacer estudios de encuestas de clima laboral, de cultura, de ambiente de bienestar, creo que también debemos trabajar mucho en estos públicos que son nuestros líderes y darles a ellos también herramientas que puedan gestionar con sus equipos de trabajo. Entonces creo que aquí les he dado algunas de las causas, pero también algo que debemos
promover. O sea, sin duda en los ejemplos que ustedes nos ponían de organizaciones en las que ustedes trabajan, vamos a ver cómo el involucramiento, el nivel de involucramiento que tiene el líder es clave para que funcionen los programas. Tal vez podríamos, gracias Marcos, tal vez podríamos resumir como intralaborales y extralaborales, ¿no es cierto? Los intralaborales tienen que ver mucho con la política de la empresa. Hay muchas presiones tan fuertes empresariales de la cultura de que debe estar conectado 24 horas por poco disponible absolutamente para el empleado. Ya, entonces, y lamentablemente la tecnología ha ayudado a esto, a que el trabajo, si bien se puede trabajar en forma de home office, chévere, pero uno tiene que estar conectado en cualquier momento. 6, 7 de la noche, tenemos 8 de la noche, tenemos que estar conectado por alguna pregunta. Entonces también esa presión, la cultura de que si yo no estoy conectado, soy un mal empleado. Ir cambiando, este es el papel de las empresas, de los líderes, pero como cultura. También creo que son las demandas familiares, no sé, chicas, no sé, en tu caso también, mi querida Silventa, por ejemplo, no es lo mismo ser cuidadora de la mamacita que está mayorcita, ¿ya?, a cuidadora de tu hijo o cuidadora de un hermano menor. O no es lo mismo inclusive que seas mamá a que seas papá. También esas son algunas de las causales, creo, de que haya ese desequilibrio laboral, con todo lo que está significando la importantísima posibilidad de que la mujer pueda laborar al mismo nivel, con el mismo derecho que un hombre. Pero este concepto también puede ser generador de este desequilibrio. ¿Qué te parece, Silvana? Sí, yo siempre regreso a lo mismo. O sea, para mí siempre el verte tú primero es súper importante porque cada realidad es distinta. Como tú decías, una cosa es el rol del papá, otra cosa es el rol de la mamá y otra cosa también es el rol de la mamá de una persona con discapacidad, que también son otras variables que se involucran. Entonces, son realidades distintas. Yo creo que eso es súper importante, ir como partiendo desde ahí. Pero yo nuevamente regreso que es importante a tu trabajo y desde ahí yo creo que algo que es súper clave es responsabilizarte. O sea, responsabilizarte de hasta dónde yo quiero llegar y con mis herramientas ser muy sincero y honesto con uno mismo, decir hasta aquí llego. O sea, hasta aquí yo quiero abarcar porque no quiero descuidar, por ejemplo, mi rol como mamá. Entonces creo que eso es importante y creo que eso también pasa en las organizaciones. Como tú decías, el papel del líder es súper importante justamente desde la responsabilidad. También estamos en otro proyecto súper lindo, que es una empresa de consumo masivo que tiene varias ubicaciones a nivel nacional. Entonces ha sido interesante porque se pusieron a crear este programa de salud mental y realmente he visto cómo el líder hasta cierto punto es así, no, sí, vamos, pero claro, luego vienen los indicadores, viene el presupuesto y claro, es como hasta cierto punto es, bueno, ya tomé el llamado, pero tengo que hacerlo justamente desde esta responsabilidad. Entonces, si bien puede haber gente que se quiere unir al programa, pero no, a ver, tomando en cuenta esto, me responsabilicé con este grupo y vamos con ellos súper bien, vamos dándoles al 100% todo lo que podemos dar al día de hoy. Y yo creo que nosotros también como consultores es nuestra responsabilidad decir, sí, lo mejor es de pronto en esta primera etapa solo abarcar esto, en la segunda esto y en la tercera esto. Entonces yo creo que este líder tiene también esa sabiduría para primero escuchar el llamado, tomar el llamado y luego realmente apersonarse de eso y ver con claridad y con responsabilidad cuál es su rol para justamente entregar lo ofrecido. Uh-huh. Justo, o sea, me parecía súper interesante también como ahora que hablamos de ese tema de liderazgo, porque de alguna forma también en nuestros hogares muchos tenemos como este rol de ser cabeza de hogar. Entonces, también de alguna manera sí tenemos esa responsabilidad sobre otras personas y creo que ahí también viene un reto, ¿no? Para encontrar ese equilibrio, ¿no? Como que de alguna manera tengo que responder, digamos, quienes tienen este rol de liderazgo dentro de las organizaciones a todo lo que está pasando aquí abajo mío y también tengo que hacerlo en casa. Y creo que ahí está como que todo un desafío, ¿no? De cómo poder balancear eso porque a la larga también como humanos también necesitamos ratitos de
dejar de liderar por un momento, de, como también tú decías, Silvia, de encontrar como esa armonía, de también ratitos soltar las cosas, porque no todo puede estar bajo nuestro control, no todo puede estar bajo una planificación, y ahí es donde entra un poquito cierto caos de la vida cotidiana que sí nos puede traer cierto desequilibrio, ¿no? Y yo creo que también la pregunta que hacías, Dieguito, es importante de, ok, ¿qué es lo que nos está causando este desequilibrio? Y cómo lo podemos abordar, también verlo como que es bueno que cada uno como nos libremos un poco de esas etiquetas, ¿no? Como que no creo que sea malo de alguna forma como el desequilibrio, porque creo que es parte de la vida, ¿no? Como que habrá días en donde... Sí, habrá días en donde nos sentimos más equilibrados en todo sentido. Habrá incluso periodos dentro de una misma organización. Justo hace un rato, antes de que empecemos el podcast, estamos hablando de también cómo hasta, no sé, hasta el ambiente político, como siempre estamos como en alguna transición en donde va a haber periodos donde va a haber más desequilibrio, en donde va a haber más crisis, más sub y baja, y otros periodos en donde no. Entonces creo que también es verlo como parte de la vida, es que también hay desequilibrio, ¿no? Y tal vez solo es aprender a atenderlo. Desde políticas, cuando hablamos muy puntualmente de alguna organización, desde también nuestra capacidad emocional, cuando hablamos de nuestra vida personal. Y bueno, eso sí ya varía, depende de las habilidades que tiene cada uno, ¿no? Fíjate, claro, excelente, Flor. El tema, me conecto con otro punto importante que es lo extralaboral. Efectivamente, en los procesos en los que estamos trabajando con la gente, en procesos terapéuticos, muchas de las personas descubrimos que su desequilibrio está generado desde lo extralaboral, que implica su vida personal, su relación consigo mismo, con su pareja, con muchos de sus aspectos profundos, existenciales inclusive, y en donde la gente, cuando llegamos ya a un desequilibrio grave, hay ya episodios de ansiedad, de estrés, de depresión, que no solo requiere el concurso terapéutico, sino también inclusive psiquiátrico, que ya requiere un acompañamiento mucho más fuerte. Y el grave problema que a veces nos podemos plantear puede ser, ¿será que para mí el trabajo es mi escape de mi familia? Y esa es otra causa fundamental para un desequilibrio. Y entonces yo prefiero estar 10 horas en el trabajo porque estoy en paz. Y regreso a casa prefiero no regresar, me toca. Y cuando toca, hay que enfrentar un montón de cosas que no se las enfrenta. Y ahí es donde posiblemente... O que no sabe cómo enfrentarlos. Claro, y ahí el apoyo nuestro como psicólogos, como terapeutas que somos, es a ver, pongamos en orden lo interno para poder tratar de trabajar lo externo. No es cuestión solamente de que hay que darle, no sé, pastillas para ansiolíticos o ayudarle a que haga ejercicio físico, ¿no? A ver, ¿cómo está su vida? Entonces, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es el punto fundamental para usted en su vida? ¿Cuáles son sus principales razones de ser? ¿Por qué se levanta usted todos los días? ¿Qué les lleva a levantarse todos los días? ¿Qué ha logrado al final de su día en cuanto a su propio equilibrio interno? Entonces, también hay algo que, como tú dices, mi querida Magos, no es cuestión de que el talento humano genere un proyecto, una estadística, y no está el trabajo personal. Yo debo hacerme cargo de eso también. Yo quería retomar algo que tú hablabas de este habitar el desequilibrio, porque siempre va a haber, o sea, yo creo que debemos partir de eso. Siempre vamos a tener retos y desafíos en la vida personal y en la vida organizacional. Pero lo importante es estar preparados y tener las herramientas para saber qué hacer con esos retos y esos desafíos a nivel personal y empresarial. Y eso quiere decir también que debes darte permiso a no saber y en el camino comenzar a investigar, porque siempre va a haber estas ideas, estas situaciones inesperadas que vienen. O sea, estamos en un país súper cambiante con varios retos y a nivel personal también. Entonces yo creo que es justamente tener esta habilidad yo diría, tener esta paz de saber que siempre puede pasar algo imprevisto y que lo importante es saber qué voy a hacer. Y primero darme un tiempo para decir, bueno, no sé qué hacer, no voy a hacer nada, así que me voy a dar un tiempo para solo ver y seguir. Y me permiten, Teresa Magus, entrando más en tu línea personal, porque ese ha sido un poco el reto. Tú eres una profesional y de pronto eres madre.
¿ya? ¡Bum! Entonces, justo lo que yo planteo, a ver, tenemos justo lo que tú dices, Silvanita, hay un montón de desafíos. Magos, como tu desafío de ser ejecutiva, manejando un importante paquete de proyectos, y viene el tema de ser madre. ¿Cómo ha sido para ti ese desafío? ¿Cómo lo has sabido manejar? ¿Y qué podrías aconsejar ya entrando dentro de las cuáles podrían ser algunas alternativas para llegar a tener ese equilibrio? ¿Qué podría recomendarnos? Esa es la pregunta del millón. El millón, sí. No sé si ya lo he resuelto, Dieguito, creo que es algo que trato de hacer todos los días, que lo conversábamos también con Silvana en un inicio. Obviamente en la vida personal hay muchos retos, como tú decías, cosas que vamos como identificando. En el caso de las mujeres, yo creo que la maternidad representa uno de los retos más fuertes que tienes que afrontar. Analizábamos en la mañana y yo les decía, estaba mirando sobre el tema hace unos días y veía cómo hace unos meses hubo esta propuesta de LinkedIn, que es esta red social en la que tú cargas tu perfil profesional, tus logros, tus aptitudes y tu círculo profesional cercano valida tus aptitudes, te pone recomendaciones, etcétera. Entonces, yo veía que LinkedIn tenía este proyecto muy bonito de incluir en los currículums de las mujeres y de los hombres también el tema tanto de la maternidad como la paternidad, porque por ahora es visto como, ay, claro, es que ya te vas de maternidad. Te vas a descansar. Y para las personas que sin duda no lo han vivido, más bien los que lo han vivido sin duda están ahí sintonizados con lo que les estoy diciendo, de verdad es un caos, porque es... en el caso de las mujeres, incluso físicamente representa algo que luego te toma, o sea, dar a luz y tener un parto te toma inclusive 2 años y medio como tiempo para poder recuperarte, ¿no? Que tu armonía física esté ahí, ingresas como a un mundo paralelo en el que, como siempre decimos con mis amigas que son mamás, vas desbloqueando niveles y mundos y cosas como en los videojuegos. De lo que tú me decías, Dieguito, te diría yo que la maternidad, por lo menos para mí en mi vida laboral, ha representado un antes y un después. Porque si bien es cierto, también no tener hijos es una decisión de cada pareja o de cada persona, creo que estar a cargo de un ser humano es también un reto. Y te decía yo que la maternidad ha dividido mi vida profesional en dos, porque claro, no es lo mismo hacer una planificación de tu vida sin esta personita que depende de ti, o una o dos o tres personitas. Yo admiro mucho a las parejas, a las valientes parejas que tienen más de un hijo, porque de verdad es un reto fuerte. Entonces, yo les decía que en este ejemplo que les ponía de este proyecto tan chévere que tenía LinkedIn, de incluir en tu perfil profesional el tema de la paternidad a la maternidad, pero claro, no era un tema como romántico, sino era más bien un tema de que ellos pusieron a prueba un grupo de mujeres y de hombres. Les tomaron una evaluación psicológica, estos test de personalidad, de autoconocimiento, y hicieron esto previo a la maternidad, a la paternidad, y lo hicieron luego. Entonces, se veía cómo evolucionaba este perfil profesional, esas competencias que decimos. Y claro, habían temas que lo conversábamos también, cómo se potencia tu empatía, tu paciencia, tu capacidad de adaptarte, esta gestión del tiempo, porque sí o sí tienes que dividirte en el día para hacer un montón de actividades. Entonces, de lo que tú me preguntas, Dieguito, te diría que este es uno de los retos más fuertes que tenemos hombres y mujeres cuando decidimos tener un hijo. Y a la vez yo lo veo ahora también como una oportunidad. O sea, lo veo como una oportunidad ahora que ya superé los primeros meses y pasé todo este tema de que incluso tus emociones te juegan en contra, ¿no? A mí me pasaba mucho, y eso les cuento como algo muy personal. Cuando yo estaba embarazada, leía mucho, veía muchos podcasts de mamás, y se hablaba de que de cada 10 mujeres, 6 sufrían ya de depresión postparto.
personalmente por mi trabajo siempre estoy cerca de terapeutas maravillosos como ustedes. Yo también antes de ser madre pasé por terapia personal para manejar un duelo muy importante que tuve por la muerte de mi mamá. Entonces yo emocionalmente me sentía estable, o sea, yo sentía que estaba lista para ser mamá. Pero fue solo cuando fui mamá que me di cuenta de que no. Entonces, creo que esa lucha que tienes dentro de ti, de dejar de ser la mujer que fuiste y reinventarte ahora con este factor tan importante que es ser mamá o ser papá, es esto que te lleva a mejorar tu nivel de adaptación. Yo les he contado como todas estas ideas y mi transitar personal, porque de verdad ha sido muy difícil para mí. Y entiendo que esto de ser madre ahora me conecta con muchas otras mujeres. Creo que luego de ser mamá o papá no vuelves a ver a la humanidad de la misma manera. Creo que eres más solidario, eres más empático con personas que están pasando por situaciones parecidas. Te repito, para mí ha sido la maternidad. Sin duda hay personas que sufren otro tipo de cambios en su vida que marcan este antes y este después. Y lo que les dejaría como idea final, creo que lo más importante de situaciones como estas que puedes pasar en tu vida es esto que se llama tu círculo de confianza. Entonces creo que ese círculo que tú puedes armar en torno a ti de manera personal y profesional te garantiza tener las herramientas para poder sobreponerte y reinvertirte personal y profesionalmente. O sea, las personas con las que puedes contar, con las que puedes hablar, lo que decías tú, Flor, levantar la mano y decir, hoy no me siento bien, hoy estoy triste, hoy tengo ganas de llorar, o de repente hoy sí es un buen día. Entonces creo que este círculo de personas que te rodea y que puede sostenerte en estos momentos también es importante. Y si ustedes ven, me pasa a mí como mamá, sin duda esto le pasa a una persona que, como decíamos, está atravesando una crisis. Entonces también creo que hay una corresponsabilidad y es de siempre mirar también a tu alrededor. Sin duda lo vemos cuando nosotros necesitamos ayuda, pero creo que es un llamado porque también hay personas que te consideran a ti en tu círculo de confianza, que puede que en algún momento estén necesitando esa ayuda y no estás viéndolo. Entonces, creo que eso les dejaría yo como idea central de esto de ser mamá y tener el reto de ser profesional también. Gracias Magus. Agregando el tema también que tú dijiste sobre el tiempo de maternidad. Hoy Hungría, Dinamarca, Noruega y otros países, Alemania también, tienen ya la posibilidad de que el padre tome 15 meses, también 15 meses de paternidad. Es cultura, los países están dándose cuenta que es el equilibrio, ¿no? No es solo la mamá, claro, la mamá lo cuida, pero eso es de los dos, es un ejercicio de padre y madre. Entonces me parece una cosa interesantísima que ojalá algún momento dado pueda darse aquí en nuestro país, abriendo la perspectiva de los paradigmas. Ahora, entrando en otras cosas que podríamos hacer para ir mejorando el equilibrio. ¿Qué más se te ocurre, Flore, Silvanita? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otras cosas podemos hacer para, en este podcast, poder dar algunas pautas, ya sea a nivel personal o a nivel organizacional? ¿Qué más podemos hacer para ayudar a un equilibrio de vida personal, vida laboral? Sí. A ver, arranco yo. Estaba teniendo algunas ideas. Me quedé un poco con lo que Magus decía, esta parte de como tu círculo de confianza. Justamente porque puede ser justo una estrategia para mantener el equilibrio. A veces creo que queremos abarcar todo. Y así es como se empiezan a desarrollar muchos trastornos mentales, cuando nos queremos enfocar incluso en las cosas sobre las que no tenemos control. Nos empezamos a angustiar, nos empezamos a cuestionar, pero de una forma negativa. Empezamos a tener un concepto erróneo acerca de nosotros, acerca de nuestras relaciones. Entonces, creo que también es como empezar primero a ver qué puedo abarcar yo y
lo que no puedo abarcar tal vez es sostenerme, no necesariamente darle la responsabilidad a otro, pero sí es apoyarme en el otro. Somos seres sociales, o sea, todo es en comunidad, todo lo que hacemos, y creo que cuando hablamos de salud mental a veces lo reducimos mucho a que es algo muy individual, y si bien es algo que me está pasando a mí y en cualquier contexto, como persona o como mamá o como papá o en cualquier contexto, creemos que solo uno es el que se tiene que hacer cargo de eso, y si bien sí, viene el esfuerzo de mí, viene el trabajo personal de mi parte, no tengo por qué hacerlo solo. O sea, es un proceso. La comunicación, sí. ¿no? En la familia, intrapersonal, intralaboral. Y creo que eso es algo súper valioso, como que empezar a ver al otro, a ver qué necesita, qué puedo hacer yo por el otro, qué puede hacer el otro también por mí cuando yo estoy en esa necesidad, y como acostumbrarnos a hacerlo en cualquier contexto. Eso es algo que pasa. Lo hacemos dentro de nuestro núcleo familiar, lo hacemos con amigos, lo podemos hacer en las organizaciones. Entonces creo que tal vez sería como que expandir un poquito esa visión de no estoy solo cuando me pasan estas cosas, incluso en la maternidad, tan común que es la depresión postparto, es hasta algo o hasta fisiológico, el poder ver que, o sea, sí, si bien es tu proceso dentro de ti, en tu cuerpo, pues también puedes apoyarte y abarca lo que está a tu alrededor, ¿no? No sé si quieres aportar algo, Silvia. Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo que es súper importante estos espacios de pertenencia, ¿no? Donde te vas juntando con personas que de alguna manera tienen experiencias similares. Entonces, de alguna manera te sientes súper identificado, y es como que, wow, hablamos el mismo idioma. Pese a que hablamos un solo idioma, es como que ese rato te das cuenta que realmente estás empatizando con la otra persona y la otra persona también. Entonces, es tan saludable tener estos espacios de pertenencia. Y aquí viene también otra cosa. Yo creo que también es súper importante darnos los espacios, ¿no? Yo digo, es tan lindo a veces salir a conversar con las amigas, es tan terapéutico este círculo de mujeres que formamos. Entonces es ir conectándonos con eso. Y también otra cosa que quería decir es que es súper importante también chequear esto del perfeccionismo, ¿no? Porque muchas veces queremos llegar a la perfección, pero preguntarte, ¿perfección para quién? Para lo que establece la sociedad, para lo que establece el otro, y en realidad yo creo que más bien tú haces que algo sea o no perfecto dependiendo cuál es tu bien mayor. Chévere, sí, y ahí hay una diferencia entre perfeccionismo y perfectibilidad. La perfectibilidad implica que el proceso lo disfrutas, estás bien, estás contento, no te matas en el proceso, así no obtengas el resultado. Entonces estás feliz. Y entonces no te genera estrés ni ansiedad. Estoy feliz. Entonces premio, y los mamis, papis y las organizaciones deberían premiar, las escuelas, colegios deberían premiar esa mentalidad de crecimiento. Premiar el proceso. Si el resultado sale, espectacular. Hay que ir mejorando cada vez el proceso para que el resultado sea bueno. Pero también habría que pensar en la diferencia del perfeccionismo. El perfeccionismo, nunca nada será suficiente en medio de todo el estrés, en medio de todo el problema. Ahora, también yo diría, para terminar, flexibilidad laboral, organizaciones que se preocupen muchísimo más por dar opciones y alternativas para que la gente trabaje desde casa. Comunicación en la familia, para que haya opciones de decir, mira, yo hago esto, tú haces esto, nos repartimos labores. Nadie le ayuda a nadie, en un hogar nadie ayuda a nadie. Es el lugar de todos. A ver, ¿en qué te ayudo? Dice el típico esposo. ¿A ver, en qué te ayudo? ¿En qué? No es ayuda, tú tienes que hacer un montón de cosas, son tuyas, tu responsabilidad. Ya, también creo que para ir cerrando un poco este importante podcast que hemos tenido, creo que hay que saber poder establecer límites claros. Es decir, yo trabajo en el trabajo de 8 a 5, punto. Voy a casa y llego a la casa y estoy con mis hijos, estoy con mis hijas, estoy con mi esposa, mi pareja, mi mamita, estoy con el perrito, estoy con el gato, estoy con ellos. O sea, disfruto también, es un límite claro. Que si esos límites no son claros, entonces es una de las causales para que tengamos desequilibrio. Entonces, volvamos nuevamente a poner límites claros. También es importante que haya, como digo, una buena comunicación sobre cuáles son las tareas que debe tener cada uno de los miembros de la familia. Todo el mundo debe tener tareas. El chiquito debe arreglar su cuarto y el esposo y la esposa deben cuidar el resto de cosas más complejas que tiene una casa. También creo que debemos tener un tema de gestión de tiempo, ¿no? Tiempos y prioridades. Es decir, la gestión de tiempo, hay muchas herramientas, pero la administración de tiempo en la casa, en la familia, en la persona son absolutamente vitales. Y también decíamos la importancia del autocuidado.
Es decir, tan importante es comer como bañarse, como hacer ejercicio, como cuidar de las mascotas, como cuidar de la pareja. Se llama eso cuenta bancaria emocional. Cuando hay cuenta bancaria emocional yo cuido también, así como cuido que el dinerito... Sí, a ver, en una cuenta bancaria, si yo deposito puedo hacer retiros. Pero si solo retiro, no hago depósitos, entonces cuando tenemos una cuenta bancaria emocional relacional, yo deposito con mi pareja, mis hijos, mis hermanos, mi propio cuerpo, todo mi entorno, hago depósitos. Y esos depósitos son cuidados, porque siempre van a haber retiros, siempre cometeré un error, siempre a veces no podré cumplir todo lo que prometo, siempre van a haber retiros. Entonces hay que cuidar mucho el tiempo. Creo eso finalmente, me parece que lo más valioso es que uno se encuentra a uno mismo. Cuando uno tiene un poco más de un trabajo interno, personal, creo que como conclusión cambia la conciencia, cambia la capacidad interna también de amar, estoy hablando de esta palabra maravillosa, de amarme a mí mismo, amar a los demás, amar la organización, y obviamente los resultados van a tener siempre 10 sobre 10, no porque eso me significa a mí un ascenso, sino más bien una tranquilidad de decir, estoy haciendo mi máximo mejor posible. Así que agradecerles mucho, Magus, por tu presencia, agradecerte, Silvanita, también a ti, Flor, qué lindo conversar contigo, y bueno, para todas las personas que nos están viendo, nos encanta hablar de nuestras experiencias y quisiéramos seguirles compartiendo estas para que puedan servirles de semillas. Nosotros estamos sembrando, hay que cuidar nada más, el día de mañana la semilla sembrada. Un abrazo para todos y todas.